Buenas noches. Hoy tenemos un pequeño inconveniente técnico, pero vamos a tener que dar la clase. Vamos a usar la diapositiva que ya está subida en el campo virtual. En realidad es la misma que tengo yo. Algunos agregados tenía, pero después yo le voy a subir la otra. Vamos a usar la que estábamos usando en el campo virtual, la que teníamos hasta ahora. De todas maneras, la clase es muy parecida. Vamos a hablar hoy de otros métodos complementarios. Pregunta: nosotros mañana vamos a tener arritmia como la segunda parte, como otra parte del curso. Pero este miércoles ya nos han ocupado esta aula. Así que este miércoles no podemos dar el curso. Les pregunto, ¿se puede dar el lunes que viene? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Porque así terminaríamos la última clase, que lo que nos queda es crisis hipertensiva, edema agudo del pulmón, aneurisma de aorta, y tromboembolismo pulmonar, que son temas de emergencia, que en realidad esos temas los voy a hablar yo, media hora cada uno, no voy a hablar mucho más de eso, pero es lo que tienen que saber para el examen final, porque le van a preguntar esos temas que no se los dan en teórica, pero que están en los exámenes finales, ¿de acuerdo? Bueno, lamentablemente me tenés que sentar porque tengo que manejar la computadora para poder ver lo que estoy pasando ahí atrás. Así que hoy vamos a ver otros métodos complementarios. Cuando nos referimos a otros métodos complementarios, una de las primeras cosas cuando ustedes van a rendir, les van a preguntar, bueno, de acuerdo a lo que usted piensa, ¿qué es lo que tiene que pedir al paciente? Nos vamos a referir a métodos complementarios en cardiología. Esto es lo que tienen que sí o sí manejar cuando uno les pregunta. No tienen que saber mucho de estas cosas. Hay 3 cosas que van a tener que saber. Todo el resto van a tener que conocer. Pero esto, sí o sí, los van a tener que saber que existe. Las primeras cosas las van a tener que sí o sí las van a tener que saber. Lo que van a tener que saber va a ser electrocardiograma, radiografía de tórax y laboratorio. Esas cosas las van a tener que saber sí o sí, lo que tienen que pedir, cómo lo tienen que pedir, qué es lo que tienen que escribir por los pedidos, porque eso lo van a preguntar en los exámenes. Y los otros métodos los van a tener que conocer que existen, que para qué lo piden, más o menos lo van a tener que saber. ¿Qué es lo que le puede dar? Más o menos también lo van a tener que saber, pero no tan en profundidad, sino unas cosas mucho más groseras, ¿de acuerdo? Entonces lo que a nosotros nos importa es que sepan que tenemos todos estos métodos complementarios que pueden pedir y para qué. Lo primero que tienen que saber es que el primer método complementario que ustedes tienen que estudiar es la anamnesis y la historia clínica. Ahí se basa gran parte de su diagnóstico. Cuando ustedes van a hacer la historia clínica, eso es lo primero que tienen que saber. Entonces, ¿cuál es nuestro primer método diagnóstico? La historia clínica. La historia clínica y el examen físico bien hecho. Cosa que yo les tengo que contar es que nuestra historia clínica no es la misma que lo que ustedes venían haciendo en semiología, eso se han dado cuenta. Algunos han tenido prácticas conmigo también. Han visto que la clase, que la teoría, que no tiene nada que ver la historia que venían haciendo de periodistas, de preguntar de todo, de hacerla mucho tan larga, a que acá lo que nosotros necesitamos es que sea algo bien acotado, bien dirigido hacia lo que uno quiere. O sea, no es lo mismo. Antes yo le decía, bueno, la historia clínica, le puedo decir al paciente que bueno, que me cuente qué es lo que tenía, cómo lo tenía, cuándo. Y ahora nosotros al paciente lo inducimos muchas veces a lo que tiene. Antes no hacíamos eso. ¿Se acuerdan que antes le decíamos en semiología, ustedes decían, no podemos inducir al paciente, tenemos que dejar que hable libremente y que nos cuente toda su vida, toda su historia? ¿No es así? Y cuando ustedes van a la vida real, resulta que tienen 15 minutos para ver al paciente, hacer el diagnóstico, hacer el tratamiento y mandarlo a la casa. ¿Y ustedes creen que en 15 minutos van a poder hacer una historia clínica así tan larga cada que habla el paciente? Le va a contar del vecino, del tío, de los amigos. Te lo contaba desde que era chico, venía uno de 90 años y lo contaba así, cuando yo he nacido. Y va a estar una hora hablando, una hora y no van a salir del primer año. Entonces, hasta que les cuente los otros 89 años, no van a parar más. Entonces ustedes al paciente le tienen que decir, bueno, usted le duele el pecho, le aprieta el pecho, le pincha, ustedes lo tienen que preguntar, porque si no al paciente nunca se le va a ocurrir. Eso es una de las cosas más importantes cuando uno hace historia clínica y cuando va a empezar a hacer métodos complementarios. ¿De acuerdo? Porque ustedes van a pedir métodos complementarios de acuerdo a lo que ustedes hayan hecho con su historia clínica.
ustedes no piden métodos complementarios al azar, piden métodos complementarios de acuerdo a lo que han ido imaginando, a lo que se han ido pensando que puede tener ese paciente con la historia clínica. Y cuando piensan que tienen historia clínica, una cosa que yo les voy a contar para el examen, cuando uno va al examen final y ustedes vienen y me dicen, yo les pregunto, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué opinas que puede tener? Me dicen, bueno, tiene seguramente una neumonía en el lóbulo inferior derecho de 1 centímetro que lo tiene hace 3 semanas. Eso resulta ultra sospechoso para uno, que alguien les ha dictado el diagnóstico, que los médicos lo han visto antes, que han visto la placa. Uno no quiere eso, eso no nos importa, porque la verdad chicos, cuando ustedes están en la vida real, van a ver muchos pacientes y no van a tener el diagnóstico en la mano perfecto. Yo les puedo asegurar que del 90% ustedes no van a saber el diagnóstico, van a tener idea de lo que tienen. Bueno, nosotros queremos que nos digan esa idea de lo que tienen. Tampoco nos van a decir, bueno, tiene una enfermedad de todo su cuerpo. Tampoco vamos a decir eso, porque si no, eso tampoco me sirve. ¿Sí? Pero si me van a decir, bueno, qué sé yo, tiene una infección respiratoria. Perfecto. ¿Cuál de todas las infecciones puede ser que tenga? Tiene una probable infección urinaria. Perfecto. ¿Cuál puede ser alta, baja? Ella la podemos discutir. Pero lo que uno quiere es eso. ¿De acuerdo? No diagnósticos perfectos, sí quiere razonamiento clínico y lo que uno pueda después sacar de las cosas lo verá usando métodos complementarios. Bueno, en cardiología, método complementario número 1, la historia clínica. Método complementario número 2, ¿qué se imaginan que puede ser? Laboratorio. Método complementario número 2, laboratorio. Ustedes piensen lo que le van a pedir a todos los pacientes. A todos los pacientes les van a hacer la historia, ¿o no? Sí. Bueno, después a todos los pacientes les van a pedir laboratorio. No va a haber pacientes en los que no le piden laboratorio. Esto ya lo han escuchado en la primera clase teórica que andó de insuficiencia cardíaca. Y el laboratorio siempre se pide igual. No se pide rutina. Yo no escribo rutina, ¿sí? Yo en los pedidos de laboratorio tengo que poner hemograma, glucemia, eritrosedimentación, uremia, creatinina, ionograma, orina completa. Esa es mi rutina. Discutible si el ionograma es o no es rutina, porque la verdad es que el ionograma cambia con las horas, pero se lo pone muchas veces en rutina. ¿Qué es lo que no estoy dándole acá de rutina? Colesterol, triglicéridos, pero son factores de riesgo. Sí, son factores de riesgo, pero que demoran muchos años en consolidarse. Entonces a mí, muchas veces los pacientes vienen y me dicen, yo les pregunto, ¿ha tenido alguna vez colesterol alto? Y me dicen, bueno, en mi último laboratorio tenía 180, pero resulta que en los 50 otros laboratorios tenía 300. Entonces a mí no me interesa el último laboratorio, por eso pregunto la última vez. Entonces, ese tipo de laboratorio, colesterol y triglicéridos, no es un laboratorio que se pida de rutina, no es un laboratorio de rutina. Una cosa importante, que ¿por qué no se pide de rutina? Es porque es un laboratorio que no se paga, las obras sociales no lo pagan como algo de urgencia. Entonces ustedes se hacen una colesterol de triglicéridos. Estando internado, la obra social va a decir, no, eso no es un laboratorio de urgencia, porque eso no me ha llevado a lo que tiene ahora. Capaz que me llevó en los últimos 20 años, pero no ahora. Entonces eso no se paga. Así de fácil y de simple. Entonces nosotros en ambulatorio pedimos siempre colesterol de triglicéridos, pero en pacientes en internados no. ¿De acuerdo? Pero cuando ustedes vayan a rendir final, ¿qué van a decir? Que van a pedir colesterol y triglicéridos también. ¿De acuerdo? ¿Estamos claritos hasta ahí? Bueno. Después de laboratorio, historia clínica, laboratorio. Otro método complementario, en cardiología estamos hablando, es electrocardiograma. Y ustedes ya han visto las bases del electrocardiograma y algunas cosas más. Eso va a ser lo principal que ustedes van a hacer en cardiología en un principio. Porque el electrocardiograma, ¿por qué lo van a hacer siempre? Porque es fácil, porque van a tener el aparato a la par, porque no es algo que no van a necesitar alguien en especial, lo van a hacer ustedes mismos. Pero después, ¿qué pasa si yo les digo, haceme una radiografía? ¿La van a hacer ustedes o no? No, van a tener que esperar que venga el técnico, para que tenga la placa. Por eso no lo pongo desde ya. A los pacientes, a todos, historia clínica, laboratorio y electrocardiograma.
Y de ahí en más arrancamos con los otros métodos, que en un principio vamos a empezar con la radiografía. Vamos a ver si lo puedo pasar esto de a poco y no que me vaya. Ustedes bueno, ya están viendo lo que es eso. ¿Qué piensan que está haciendo ese paciente ahí? ¿Cómo? ¿Se fijan que está usando directamente, está ocultando él directamente? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Esto, conocer los diferentes métodos, reconocer las indicaciones de lo que hablábamos y establecer pautas para la selección de cada uno. Ya habíamos hablado de la historia clínica como uno de los principales, motivo de consulta obviamente. ¿Por qué recalcamos mucho la historia clínica? Porque ustedes vienen con una historia clínica de semiología. Está bien, para aprender está perfecto, pero ahora tenemos que empezar a refinar a lo que a nosotros nos interesa como clínico. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo, acuérdense que esto lo van a tener en el campus tal cual como está. Bueno, esto, rutina de laboratorio, lo que hablábamos recién, eso lo tienen que recitar, así, esto como está ahí, lo recitan, ¿sí? Muchas veces a mí, cuando yo voy a tomar examen, les pregunto ¿por qué? ¿Por qué piden cada cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque las cosas de rutina a mí no me gustan. Uno cuando hace cosas las hace con algún propósito, ¿sí? En general cuando pido un hemograma, ¿para qué lo pido? Para ver qué cosa, para ver si tiene anemia, para ver si tiene infección. Normalmente uno lo pide para esas cosas, pero siempre en el contexto del paciente, ¿de acuerdo? La glucemia en general se pide como pesquisa, no se pide para hacer un diagnóstico en ese momento, a menos que el paciente estemos sospechando que tiene un problema de diabetes. Urea y creatinina para ver función renal, obviamente. El ionograma, yo les contaba recién, es muy discutido, porque el ionograma cambia con muy pocas horas, pero se lo pide, ¿sí? Delito de sedimentación, que es lo que dice ahí, el volumen de sedimentación globular, el perfil lipídico y de orina completa. Esto es rutina y es lo que tienen que pedir sí o sí. Lo que está acá al costado es la rutina real y los lípidos separados, porque eso no son las rutinas de cero. Electrocardiograma ya han visto, esto lo puedo pasar. Ya se acuerdan de todo esto, ¿verdad? ¿Qué tal están para rendir el curso? ¿De 10? ¿Sí? ¿Cuándo el lunes? ¿Cuándo vamos a rendir el curso? Y cuando quieran. El curso normalmente terminamos el lunes que viene, probablemente lo estemos rindiendo el martes, miércoles o el viernes. Ustedes deciden, ustedes me van a decir cuándo quieran. Después de parcial de cálculo. También, no hay problema. No hay problema. Los certificados de este curso, como yo voy a tener acá los resultados, ahí nomás se entregan en el momento. ¿Sí? Bueno. Esto es una radiografía de tórax. Normalmente, esto lo ven en rayos, pero algunas veces tengo que hablar. A nosotros en cardiología, ¿qué nos interesa? Ver la silueta cardíaca principalmente, y ver en los campos pulmonares nos interesa ver la redistribución de flujo. ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Saben qué es eso? ¿Se acuerdan lo que hablaba el otro día, la otra vez, de insuficiencia cardíaca? ¿Se acuerdan que les mostré unas placas que tenía al final o no? Sí. Bueno, normalmente en el pulmón, fisiológicamente, ¿qué parte se irriga más? ¿La punta o la base? ¿Por qué la base? Perfecto, por la gravedad. El líquido cae, ¿sí? Pero cuando yo tengo un aumento de la presión de las arterias, de las venas pulmonares, ¿qué pasa? Eso se redistribuye. De ahí las venas que arriba yo no veía, se comienzan a ver. Y eso se le llama redistribución del flujo. El flujo se me hace más parejo. No es que tengo arriba y no tengo abajo. Cuando aumenta mucho la presión, sí, abajo se colapsa y arriba quedan abiertos. Eso por eso se llama redistribución. Pero en un principio se abren todas. Y eso es lo que yo busco. Ver venas en la parte superior de la radiografía. Doctor, Sí. una vez, doctor.
Yo creo que ahora dejo todos con la duda. ¿Todos quieren saber lo que él iba a preguntar o no? Sí. ¿No? ¿No le interesa? Fíjense, una cosa importante de esto, y es que las radiografías se hacen como teleradiografías, no se olviden de eso. En un principio siempre se piden teleradiografías, pero los pacientes que son cardiópatas, que normalmente tienen insuficiencia cardíaca y es difícil trasladarlo, es más fácil hacerlo en la cama. O sea que la gran mayoría de los pacientes que ustedes van a ver en el hospital son radiografías hechas en cama. Y no son las mismas que los del libro. Nada que ver. ¿Sí? Bueno, ahí tienen lo fundamental, lo que pedíamos, lo que habíamos hablado hace rato, solo que acá está agregado la radiografía de tórax. Vamos a seguir viendo en el otro PowerPoint que van a tener muchos más ejemplos de radiografía de tórax. Muchos más ejemplos. Y como yo voy a estar en la última clase, en esas clases, en las de emergencia, ahí voy a poner todos los ejemplos que no están puestos hoy. ¿De acuerdo? Bueno. Holter de 24 horas. Acá yo quiero que tengamos en claro algunas cosas. Holter es una persona, es un hombre, que inventó un sistema de medición de 24 horas. ¿De acuerdo? Él lo inventó para el electrocardiograma. Él quería ver una persona hacer un electrocardiograma durante todo el día. Entonces inventó el aparato que podía grabar eso durante todo el día. Y por eso se llama Holter. Y cuando uno habla de Holter, en general habla de electrocardiograma. ¿Sí? Pero Holter es el sistema de medición. No importa de qué. Yo puedo medir presión, puedo medir oxígeno, puedo medir respiración. Entonces cuando ustedes van y piden Holter, hay que decir de qué. ¿Sí? Hay que decir de qué. En este caso un Holter de electrocardiograma. Si yo no digo de qué, yo quiero medir algo 24 horas. Y yo quedo, no. ¿Y de qué querés medir 24 horas? Habrá que preguntar. Pero cuando uno habla de Holter, es el sistema de medición. Muchas veces los médicos agarran y ponen Holter pensando que Holter es directamente electrocardiograma. Y Holter puede ser muchas otras cosas que no sea electrocardiograma. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Para qué me va a servir el Holter? ¿Para qué yo voy a querer ver un electrocardiograma en 24 horas? Aparte que acá te explico. Pero ustedes se imaginan algunas cosas aparte de lo que está acá. Cuando yo quiero ver una arritmia, yo puedo hacer un Holter. Esa es la indicación fundamental. O sea, cuando ustedes les pregunten ¿para qué quieren ver un Holter sirve para ver arritmias. Las arritmias no son constantes, son raras las que son todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se imaginan una que sea todo el tiempo, una arritmia que sea constante, que esté todo el día con arritmia el paciente? ¿Qué se les puede ocurrir que esté con arritmia todo el día? En la fibrilación auricular. Esa es la única arritmia donde está constante y ustedes la van a poder ver todo el día. Pero en cambio la gran mayoría de arritmias no son constantes. Incluso la fibrilación auricular muchas veces es intermitente. Está unas horas, unos minutos, unos segundos y se va. Entonces para eso necesitamos Holter, porque nosotros cuando hacemos un electrocardiograma lo hacemos en un minuto. Y más que yo uso aparatos digitales, yo lo hago en 5 segundos. Y son 5 segundos de la vida del paciente, no estoy haciendo todo el día. No sé cómo estará el otro momento. Entonces el Holter es muy útil para buscar arritmias. El Holter la verdad que no tiene ningún tipo de contraindicación, lo puedo hacer en cualquier persona. Porque yo vengo con un aparatito que le pongo al paciente y está todo el día con unos cables puestos y no hay ningún problema. Le puedo poner al paciente. Las únicas contraindicaciones para que yo no le ponga un Holter a un paciente es que en la piel tenga alguna enfermedad que me impida que yo le ponga electrodo. Y el ejemplo que tengo una infección, una dermatitis. Si yo la dermatitis, yo vengo y le pongo el electrodo encima que se tiene que pegar, ¿saben cómo le va a quedar la piel después, no? O sea, ustedes vienen a las playas, se quema horrible y yo vengo y le pongo un Holter. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les va a encantar o no? Entonces esas indicaciones, por ahí las únicas contraindicaciones son los problemas en la piel. Nada más. Después yo puedo poner un Holter cuando quiera. Eso no es ningún problema. Otra cosa para lo que puedo pedir Holter es si yo al paciente le he dado alguna medicación y quiero saber si esa medicación está siendo efectiva o no. ¿Sí?
Una cosa que yo me he salteado recién, y en realidad a propósito porque la van a ver en profundidad, es el holter de presión, ¿sí? El holter de presión o monitoreo ambulatorio de la presión arterial, con las siglas es MAPA, M-A-P-A, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. No se los he mencionado porque cuando den la clase de hipertensión van a hablar de MAPA y van a hablar cómo se hace el MAPA, que en realidad es un tensiómetro conectado a un aparato de Holter, a un aparato que está registrando todo el día, ¿sí? Existen hoy en día, también existen aparatos dobles, aparatos que toman la presión y a su vez se ponen en el pecho. Están todo el día tomándose la presión y haciéndose el Holter al mismo tiempo. También existen los aparatos duales. Lo malo es que es incómodo tener los dos aparatos al mismo tiempo. En el Holter de presión, ¿sí? En el aparato de presión o MAPA, lo importante ahí es que yo tengo que tomar la presión durante todo el día, se toma cada 15 o cada 20 minutos de acuerdo a cómo yo lo haya programado el aparato, de acuerdo a cuánta duda tenga para tomar la presión al paciente. Y yo lo que tengo que hacer es promediar las presiones durante todo el día, las promedio. Y ahí tengo que tener un valor. El valor en Holter de presión arterial es 130/80. Ese es el valor normal de presión, yo tengo que tener una presión hasta ahí, es normal en Holter. No es lo mismo en paciente que no tiene Holter, ¿de acuerdo? No es para nada igual, porque cuando ustedes digan que era 130/80 la presión normal en un paciente, vamos a meter la goma porque no es así. Si ustedes dicen, pero era en el MAPA, sí, bueno, ahí sí, ¿de acuerdo? Entonces cuando se equivoquen, digan, pero era en el MAPA. Y de ahí todo buenísimo, sabe MAPA también. Pero no, bueno, en el Holter lo que nosotros vemos es un ciclo. Ustedes se acuerdan que en fisiología cómo se secretan las hormonas y cómo es la presión en un paciente normal. ¿Se acuerdan cómo es la presión en un paciente normal en fisio? ¿Cómo hace en fisiología la presión arterial? Uno tiene una secreción hormonal durante el día que es ciclo circadiano, ¿se acuerdan? Entonces nosotros tenemos una presión base que sube y baja en ciertos momentos horarios. ¿Cuándo baja la presión? En el sueño. Y cuando uno está despierto sube, ¿sí? En Holter la presión normal de sueño es 120/80. El paciente tiene que tener menos de 120/80. En realidad se dice que 120/75. Pero esa es la presión en Holter para presión normal en sueño. Uno ve una cosa importante cuando un paciente tiene hipertensión y ve el monitoreo de presión. El paciente, si tiene presión alta durante la mañana, se dice paciente hipertenso, y de ahí aparte se agrega un patrón que se llama patrón Dipper o patrón de sueño. Nosotros en español le decimos patrón de sueño. Y el patrón Dipper me sirve para saber cuán grave va a estar el paciente o cuánto va a aumentar su presión. Y eso quiere decir que cuando el paciente se va a dormir, no le desciende la presión como debería. ¿Sí? Para eso me sirve mucho el Holter, para saber si el paciente tiene o no tiene una reacción Dipper. Lo normal es que el paciente le baje la presión de noche. Si no le baja, es hipertenso con una presión no Dipper, se llama, con presión no Dipper, de que no hace sueño, ¿sí? No le baja durante el sueño, eso es algo que no está normal. Y si un paciente tiene la presión normal y de noche no le baja, también se considera hipertenso durante el Holter, porque no le bajó como debería. Es un paciente que tiene presión nocturna, hipertensión nocturna. ¿Estamos hasta ahí? Igual, esto lo van a ver bien porque el doctor Arbani le da la clase de hipertensión, que creo que va a ser mañana, que no han tenido hoy. Va a ser la clase primera de hipertensión y ahí van a ver toda esta parte. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Estamos claritos hasta ahí? Lo que tiene que descender la presión, por si te preguntan, es 10% del valor que tenía antes. Tiene que bajar 10% del valor que tenía durante la mañana. Tiene que ser 10 o más. Si baja 9,99 es normal. Bueno, una de las pruebas más importantes y más fáciles de hacer en cardiología es esta, la prueba ergométrica. En la ergometría es una prueba de esfuerzo. Nosotros al paciente lo sometemos a un esfuerzo físico para hacer que el paciente vaya gastando reserva coronaria. Fisiología de vuelta. ¿Qué es la reserva coronaria? ¿Qué es el volumen de reserva de las arterias? ¿Se acuerdan de fisio o no se acuerdan de fisio?
Sí, ¿cómo se va a acordar de fisio? Pregunta. ¿Cuánto del volumen de nosotros de la sangre necesitamos para vivir normalmente? ¿Con cuánto volumen vivimos sin problema? O sea, si nosotros tenemos 100 mililitros que nos manda el corazón por minuto, ¿con cuánto usamos para vivir? ¿Tienen idea o no tienen idea? Eso es fisio. Eso es fisio. Nosotros vivimos con el 20% del volumen nada más. Y lo demás se considera volumen de reserva. Volumen de reserva. Las arterias tienen una sección, ¿sí? Son así y tienen una sección. Yo puedo tapar el 80% de esa arteria y vivir sin ningún problema. Eso a mí me sirve para vivir. Con el 20% del flujo yo vivo. No me va a pasar nada. Pero cuando yo hago actividad física, ya ese 80% ya no me es suficiente. Este 20% ya no me es suficiente. Y yo empiezo a usar más. 30, 40, 50, 60% del volumen. Uso más. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una arteria que tiene obstrucción del 80%, ¿me va a poder dar más? No, porque está tapada. Entonces, para eso sirve esto. Cuando yo al corazón lo someto a un estrés, a una prueba de esfuerzo, yo hago que en vez de usar 20, empiezo a usar 21, 22, 23%, lo empiezo a hacer que use más y más y más. Y si la arteria tiene una obstrucción del 50%, yo voy a tener que hacer que gaste hasta el 50% del flujo y tengo que hacer que gaste 51% para que yo lo pueda ver. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces yo tengo que hacer que el paciente gaste más cantidad para que yo pueda ver algo. Para eso sirve la ergometría. La ergometría es una prueba de esfuerzo en la que yo al paciente lo voy a subir a una bicicleta, a una cinta ergométrica. Estas están calibradas de una manera ya predeterminada. No es que yo voy a hacer cualquier tipo de esfuerzo, están calibrados para que yo al paciente lo haga hacer ciertos esfuerzos estándar, que ya lo tengo, ya está calculado eso directamente. Y yo al paciente le digo, bueno, señor, sube la bicicleta, vamos a hacerlo pedalear. Y yo mientras tanto voy haciendo un electrocardiograma controlando la presión arterial al mismo tiempo. Y yo de ahí voy viendo si la respuesta al ejercicio está siendo adecuada. ¿Cuál es la respuesta adecuada? La respuesta adecuada es que con cada carga la presión me aumente 10 milímetros y la frecuencia me aumente 10 milímetros. Eso es lo adecuado, ¿sí? Con cada carga. Yo puedo hacer 6, 7, 8 cargas, 9 cargas, las que necesite para poder agotarlo al paciente. ¿De acuerdo? Si me aumenta más de eso, no hay problema. Si me aumenta menos de eso, tengo que pensar o que el paciente está muy entrenado o que el sistema de conducción no funciona bien. ¿De acuerdo? Así que eso son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería más fácil de hacer? ¿Andar en bicicleta o caminar? ¿Qué piensan ustedes? Andar en bici. En realidad, lo más fisiológico es caminar. ¿Sí? Lo más fisiológico es caminar. Porque uno cuando camina tiene el movimiento de los brazos, tiene el movimiento de las piernas, pero cuando uno anda en bici se agarra y pedalea. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va a hacer esto en la vida real, uno dice al paciente, camine. ¿Y qué creen que hace el paciente? Se queda parado así. Y dice, camine. Y ustedes ven que se va haciendo más para atrás. Chao. Y si no me creen, vamos a hacer ergometría y van a ver que todo lo que yo subo yo subo a la cinta, y camine rápido. Ya se me lo cae. Yo tengo que estar atrás así empujando, porque si no caminan. Si no están así, y en 90 años hacen así, y en 2 segundos se caen. Entonces hay que tener cuidado. Esto es más peligroso que esto. Y por eso nosotros en general preferimos hacer esto. Porque es más seguro. La gente, la verdad, que no camina. Y es así. Ustedes van a ver, no camina. Después,
Los deportistas se ganan, corren, todo, pero la gente normal no hace eso. La gente normal no hace eso. El problema de la ergometría es esto que está acá. Es la sensibilidad. No es un estudio tan sensible. Si yo al paciente le pueden escapar un 30% de pacientes que de verdad tienen las arterias con obstrucciones y el estudio no las ve. En cardiología tenemos el problema de que no hay estudios sensibles y específicos. No hay ninguno que sea totalmente sensible, totalmente específico. Entonces en cardiología tenemos que usar una combinación de métodos como para poder llegar a una buena sensibilidad, una buena especificidad. ¿Saben qué es cada una de esas cosas, verdad? ¿Se acuerdan un poco de epidemiología? Sensibilidad es que yo tome qué cosa. Sensibilidad, ¿qué quiere decir? Que lo detecte con lo menor posible. Sensibilidad, que lo detecte. Y Con lo menor especificidad, posible. Que sea para eso solamente. y especificidad que no tenga falsos negativos. O sea que lo que es. ¿Sí? Sí. Para hacerlo más fácil. Bueno, la prueba ergométrica, que se me escapó recién, la prueba ergométrica tiene aparte otros valores que al controlar la presión arterial me permite a mí hacer también una curva de presión. Yo puedo decirle al paciente este es hipertenso porque le sube la presión muy rápido, o este paciente tiene insuficiencia cardíaca porque no le sube la presión muy rápido. Tiene eso como valor agregado. También tiene como valores que me permite estimar cuál es la capacidad física del paciente. Y por eso se usa mucho para la actividad física. Porque me puede decir que el paciente tiene una capacidad alta, tiene una capacidad baja, tiene una capacidad media. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de esto? ¿Por qué yo no le haría una ergometría a un paciente? Algunas cosas ya decían recién. ¿Qué les parece? Podría ser, si el paciente no puede pedalear, si el paciente no puede caminar, no se lo haría. ¿Por qué más no lo podría hacer? Sí, es asmático, una contraindicación relativa, pero sí, no lo podría hacer, pero tendría que estar vigilando. Apenas le empieza el broncoespasmo, un atisbo de broncoespasmo, chao, no puedo hacerlo más. ¿Qué más? ¿Ustedes a un paciente infartado le harían esto? No. ¿Por qué? Por miedo que... Lo que infarta más, ¿verdad? Entonces un paciente que tiene angina inestable, que le duele el pecho, Claro, y no sé si es del corazón, ¿le voy a hacer? No. No. Un paciente que tenga una alta probabilidad de tener una enfermedad coronaria, no le voy a hacer. Porque si yo tengo un paciente que estoy sospechando o que sé que está isquémico, hacerle esto no tiene sentido, porque lo voy a terminar de infartar. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente que yo tengo baja sospecha, paciente que tiene un dolor que es atípico, ese sí le voy a hacer una ergometría. Pero un paciente que yo sospecho que es cardiópata, es difícil que le haga una ergometría. Si yo tengo un paciente que es cardiópata, ¿por qué le podría pedir una ergometría? Piensen ustedes, ¿por qué le podría decir, bueno, le voy a hacer una ergometría a él que yo sé que tiene las arterias tapadas? ¿Por qué le voy a hacer? ¿Qué piensan ustedes? Algo que sea fácil. Si yo ya sé que tiene las arterias tapadas y que la ergometría anterior que le he hecho a 450 kilogramos le dolió el pecho. Perfecto, para ver la evolución puedo hacer un tratamiento y ver cómo está ahora. Porque si yo le hago tratamiento y le vuelve a dar el pecho a los 450 kilogramos, ¿el tratamiento está bien o no? No. Pero si yo le he hecho tratamiento y ahora le duele el pecho a los 900 kilogramos, ¿ustedes qué piensan? Está mucho mejor. Entonces para eso me puede servir la ergometría. Para evaluar a un paciente conocido con cambio de tratamiento, que yo he hecho una conducta diferente. Para eso sí me puede servir, pero para otra cosa, por ahí cuando yo quiero hacer un diagnóstico que presumo isquémico, a tener cuidado porque no es una buena indicación. ¿Por qué la voy a parar la ergometría? La ergometría la voy a parar porque el paciente tenga Angor de intensidad moderada a alta. ¿De acuerdo? Porque el paciente
sea hipertenso, porque después tengo una hipertensión mayor a 250, porque tengo una hipertensión diastólica de más de 120, porque tenga cambios en el electrocardiograma, ya sea por supra o infra del nivel. Esas cosas me van a hacer que yo pare la ergometría, no la puedo seguir, porque si está con hipertensión más alta, puedo provocar daño, ¿sí? No un ACV, pero sí daño. En la diastólica puedo provocar algún tipo de daño renal. Si está con supra o infra desnivel, obviamente pues está infartando. Y si el paciente tiene dolor, que sea de moderada o alta o gran intensidad, también lo tengo que parar, ¿de acuerdo? Esas son las causas por las que yo tengo que parar la prueba, no las puedo seguir. Y legalmente no las puedo seguir. O sea que si ustedes la siguen a un paciente legalmente, lo pueden meter preso por hacer esas cosas. Eso es mala praxis, ¿de acuerdo? Figuran así, incluso en la ley, de mala praxis figura así, hace una ergometría más de 250 de presión arterial sistólica. Acá están las indicaciones, las contraindicaciones que ya habíamos hablado recién. Una cosa que me estaba olvidando, y es la valvulopatía aórtica. La estenosis aórtica es una causa de que yo no pueda hacer una prueba ergométrica. ¿Se acuerdan de la semiología de estenosis aórtica algo? ¿La sangre pasa o no pasa bien? No pasa nada. Y si yo le quiero hacer esfuerzo, ¿creen que va a pasar más porque le haga ese esfuerzo? No. Entonces, si el paciente requiere más sangre y no le puedo dar, ¿qué le va a pasar? Se va a desmayar y no más. Los pacientes con estenosis aórtica hacen síncope, entonces no se hace ergometría en los pacientes con estenosis aórtica. La verdad que se puede evaluar un paciente si la estenosis aórtica es sintomática o no. Ustedes ya van a aprender cuando den valvulopatía que las valvulopatías severas se operan si tiene síntomas o si son severas directamente. Pero si una es moderada y uno quiere ver si tiene síntomas o no, lo sube a ergometría. Y si hace síntomas, se marea durante la ergometría, listo, eso se opera. ¿De acuerdo? Entonces, para provocar síntomas también puede ser. Pero en general ustedes digan estenosis aórtica, no. ¿Sí? Valvulopatía, y acá como que figura las infecciones valvulares, son por el daño que hacen a las válvulas que no se pueden hacer y no porque tengan algo que ver con la ergometría en sí, ¿de acuerdo? Porque las válvulas están dañadas. Vamos a pasar. Bueno. Y ahora, como no está el doctor Aldo Prado, ahora voy a poder hablar de eco. Yo decir que el eco no sirve para nada, que no se ve qué hacer, y que todo medicina nuclear. La ecografía es una de las cosas más importantes también para hacer, porque es una cosa muy fácil de hacer. Y se basa en esto, en que en el sonido, cada vez que choca contra algún cambio de densidad, se refleja, se refracta, y nosotros ¿qué agarramos? Usamos las ondas que se reflejan. Entonces nosotros por acá tiramos y por acá leemos. Los primeros ecógrafos eran así. Esto es como es un radar. ¿Se acuerdan como un radar? Que manda una señal, rebota contra algo y vuelve. Bueno, acá hacemos lo mismo. Mandamos una señal, rebota y vuelve. Y es así como nosotros vemos las imágenes. Vemos la imagen que se refleja. Esto parece muy grande, pero esto imagínenlo a nivel muy pequeño, muy microscópico. Nosotros, ahora los nuevos equipos hacen esto, con ondas muy finitas, que prácticamente uno no las ve que se separen así, sino que se las ve casi como si fueran una, aunque estén separadas, y el mismo transductor manda y recibe, y nos permite dibujar las imágenes de lo que está rebotando ahí. Y eso es el principio de eco. Ya han visto rayos ustedes normal, ¿verdad? Entonces ya han visto principios de eco, ¿o no? Sí. Bueno, esto es lo que estamos haciendo para ver. El corazón tiene de bueno que el corazón es un órgano muy superficial. Estas eran las primeras ecografías en modo M. Uno ve esto y ve, y esto es una mancha horrible, no se ve nada. ¿O entienden ustedes qué es esto?
verdad que estas son las primeras ecografías en modo M. Ustedes imagínense que tienen un tubito así, un tubito largo así, y están mirando el corazón con ese tubito así. Y de acuerdo a donde pongan el tubito, ustedes van a ver. Así es la ecografía. Un tubito que están mirando, así. Los nuevos ecógrafos ya tienen varios tubitos y hechos así como si fuera una especie de abanico. Pero el modo M, que fue el primero que se inventó, es solamente un tubito y viene un pedacito. Nosotros, en este caso, se ve el ventrículo, acá, esta es la pared esto es el septum, esto es la pared del ventrículo, y vemos acá cómo se mueve, ¿sí? Vemos cómo se mueve. Y esto es lo que se quiere ver con esto, es ver cómo se mueve el ventrículo. Cuando nosotros podemos ver cómo se mueve, podemos decir qué fracción de sección tiene. Estos son los transductores que se usan actualmente, y ahí tiene un equipo nuevo de ecografía. Este que está al costado no es tan nuevo. Este medio que está acá al costado, este no está tan nuevo. Esto es más viejo, este ya no está tan nuevo. Pero ahí tienen todos los transductores, se llaman esos, son los cabezales con los que uno ve las imágenes. Bueno. Tienen idea de esto, ya me ha hecho rayo. O sea que yo sigo pensando que ya más o menos tienen idea de cómo es esto. ¿Tienen idea de cómo es esto? Esto es el ventrículo izquierdo. Esto que se ve acá arriba, ¿qué cosa será? El ventrículo izquierdo está acá abajo. ¿Y esto? Aurícula. No. Esto sería ventrículo derecho. ¿Sí? Esto que está acá, la aurícula izquierda, y esto que está acá es la aorta. En ecografía, los ecografistas hacen cortes ya predeterminados, así les llaman ellos. Cortes sagital, apical, ellos hacen cortes predeterminados. Ellos agarran y ponen el transductor de cierta manera, donde el corazón está, y más o menos hacen siempre cortes estándar, como para poder guiarse. Acá se ve algo parecido, pero ya se apunta este ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, debe estar ahí. Y este es el modo M, donde se ve la aurícula hacia abajo y hacia arriba se ve aorta. ¿Sí? Espérame. Estos son otros cortes diferentes, intentando ver lo mismo. Entonces, fíjense que siempre ven lo mismo. ¿Qué les llama la atención acá? Este está quieto. Lamentablemente no les puedo mostrar el movimiento, pero yo tengo el movimiento. Igual en el campo lo van a poder ver el movimiento. Pero esto lo que me llama la atención es que esto es muy grueso. ¿Sí? Estas son las paredes del ventrículo recontra gruesas. Esto es lo que he dicho recién que era esto. Aurícula y esto, aorta. Perfecto. ¿Y esto? ¿Qué piensan que es esto? Esto, aurícula, ventrículo y ventrículo para acá. ¿Qué es esto? Así parece. Esto en realidad, esto es un masacote dentro del ventrículo. Esto. No parece una endocarditis. Eso más parece que fuera un trombo. ¿Sí? Pero sí podría ser una hermosa endocarditis. El movimiento, la verdad, se ve espectacular. Pero ahora, lamentablemente, se lo van a tener que imaginar un movimiento muy raro. Una de las cosas que ha mejorado la ecografía es el Doppler. El Doppler, ¿sí?, que es un efecto de cuando una onda se acerca hacia un punto, las ondas se acercan, pero cuando yo me alejo de ese punto, las ondas se alejan, ¿sí? Las ondas entre ellas toman más distancia. Entonces yo midiendo cuántas, yo mando las ondas y me vuelven todas más rápido o me vuelven más lento, yo puedo saber la velocidad y medir cuánta velocidad viene en ese flujo. Puedo medir un flujo, puedo decir, bueno, me viene la sangre a tal velocidad, me viene tanta cantidad, yo la puedo medir con el Doppler, puedo hacer esas mediciones perfectamente. ¿Y para qué piensan que puede servir el Doppler? Para ver qué especialmente.
Volúmenes sí. ¿Qué más? ¿Dónde voy a ver? ¿Dónde me interesa muchísimo ver los flujos? ¿A qué nivel? A nivel valvular. Yo quiero ver las válvulas y quiero ver cómo la sangre pasa a través de esas válvulas. Fíjense acá, esto va a ser un poco más claro, cómo la sangre va y vuelve, cómo la sangre va y vuelve por acá. Y yo acá la voy a ver, ¿sí? Yo puedo moverla acá, yo puedo ver cómo la sangre me llega, la puedo graficar. En este momento me llega mucha, después me llega menos, acá me viene mucho, me viene menos. Y acá también el color, también a mí me dice, el color azul normalmente se aleja, el color rojo se acerca. No hay, esto uno lo puede poner en el color que no se le dé la gana, ¿sí? Yo lo puedo invertir, puedo cambiar los colores. Puedo poner, si a mí me gusta más el color rosita, le pongo rosita. Si me gusta más el morado, le pongo morado. Esto, pero en estándar, cuando ustedes lo van a ver que queda azul y rojo. Pero esto lo puedo poner el color que uno quiera, ¿de acuerdo? Les digo, porque por ahí a mí, cuando hago ecografía, me gustan otros colores porque estos no me gustan, y les cambio. Y estoy viéndolo, normalmente yo te lo veo en naranja y morado, porque a mí me gusta más naranja y morado. Pero esto se cambia como uno le gusta, como uno quiere, y no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? O de acuerdo a lo que a uno les resulte más fácil diferenciarlos. Si a uno le resulta fácil diferenciar en rojo y azul y le gusta, lo usa. Uno lo cambia como quiere. A algo le gusta ver en amarillo y verde. Esto es lo que tenés que pasar, porque estos son... Todo esto es la imagen en movimiento y la voy a pasar de largo porque no la voy a ver nada. Otra de las cosas que yo sí quiero que tengan en cuenta es esto, el ecoestrés. El del ecoestrés, que también son imágenes de movimiento, es una imagen en la que yo, al corazón, ¿se acuerda que lo sometí a estrés hace rato, haciéndolo andar en bicicleta y hacía electro? Acá es lo mismo, pero en vez de hacer electro le hago eco. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que yo espero? En esta prueba, lo que espero es que una parte del corazón se mueva menos. Si a mí me falta oxígeno, yo me voy a mover más, me voy a mover menos, porque no tengo oxígeno, no tengo energía para moverme. Entonces, yo lo que voy a ver son trastornos regionales de motilidad, se llama. Yo voy a ver un pedacito del corazón que se me mueve menos. Ellos lo dividen así, en cuadrantes, lo ven en 3 pedacitos, lo dividen. Una parte normalmente es el septum, cara inferior y cara anterior, anterolateral e inferolateral y septum. Normalmente ellos lo califican así. Hoy también lo califican en 17 segmentos. Eso no me importa. A mí lo que sí quiero que sepan es que una cosa importante es hacer ecoestrés. ¿De acuerdo? El ecoestrés es como hacer una ergometría un poco más avanzada, que en vez de hacer electro, yo hago eco. ¿Sí? Eso es una cosa que se pide actualmente. La verdad que es muy difícil de ver, porque uno tiene que ver cuánto se deja de mover el corazón. Y esto es milimétrico. Esto no es que ustedes